En Fundamentos de Matemáticas vamos a repasar ejercicios de funciones trigonométricas. En el video anterior ya estudiamos que eran 6: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Pero en realidad siempre se trabaja con seno, coseno y tangente. Ahora quiero que observes bien. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si observas, seno tiene hipotenusa y coseno tiene hipotenusa. La tangente, cuando tú analices, haz de cuenta que es seno sobre coseno. ¿Por qué? Porque el seno contiene el cateto opuesto y el coseno contiene el cateto adyacente. Vamos a estudiar el ejemplo A. Aquí tenemos el ángulo. Vamos a analizar primero. Aquí tenemos la hipotenusa. Por lo tanto, tienes que trabajar con la función seno o con la función coseno. Pero como aquí tengo el ángulo y tengo el valor del lado que está junto al ángulo, que es el cateto adyacente, voy a trabajar con el coseno. ¿Por qué? Porque co quiere decir cercas junto a. Entonces, cuando yo tenga un dato pegado al ángulo, o el cateto pegado al ángulo, va a ser el cateto adyacente y voy a trabajar con coseno. Bueno, entonces anoto coseno de 60 grados, que es cateto adyacente, que es 5 sobre hipotenusa, que es x. Ahora voy a mi calculadora y coseno de 60 grados es 0.5 igual a 5 sobre x. Esta x que está dividiendo pasa multiplicando, queda 0.5 por x igual a 5. Ahora 0.5 que está multiplicando x pasa dividiendo, queda x igual a 5 sobre 0.5. Después divide 5 en 0.5 y nos queda x igual a 10. Por lo tanto, x igual a 10. Por lo tanto, la hipotenusa vale 10. Aquí es importante que trabajes con tu calculadora científica. En las calculadoras te va a dar 0.5 y en otras te va a dar un medio. Pues vamos a trabajar de las dos maneras para que veas cómo se trabaja. Entonces tienes que coseno de 60 grados es igual a 0.5 o un medio es lo mismo, igual a 5 sobre x. Aquí la x pasa multiplicando a 1 y 1 por x es x sobre 2 igual a 5. Ahora este 2 que está dividiendo pasa multiplicando, entonces queda x igual a 5 por 2, entonces, por lo tanto x es igual a 10. Como hemos visto, la hipotenusa es igual a 10. Vamos con el ejercicio B. Aquí igual siempre se analiza. Tengo el ángulo y tengo la hipotenusa, entonces siempre voy a trabajar con seno o con coseno. En este caso, como el cateto está enfrente, no está junto a él, si estuviera junto a él sería coseno, pero como está enfrente es la función seno. Entonces, seno de 30 grados es igual al cateto opuesto que es 3, la hipotenusa que es x. Seno de 30 grados es 0.5 igual a 3 sobre x. Este x que está dividiendo pasa multiplicando, queda 0.5x igual a 3. Ahora este x queda igual a 3, pero 0.5 pasa dividiendo. Si yo divido 3 entre 0.5 me da 6. Entonces x es igual a 6. Vamos con el ejemplo C. Dice seno de 30 grados igual analizo. Tengo hipotenusa. Por lo tanto voy a trabajar con seno y con coseno. Aquí tengo 30 grados y lo que estoy buscando es el cateto opuesto. ¿Por qué? Porque está enfrente. Si estuviera junto al ángulo sería el coseno, pero como está enfrente es el seno. Entonces yo anoto seno de 30 grados igual al cateto opuesto que es x sobre hipotenusa que es 15. Seno de 30 grados 0.5 igual a x sobre 15. Este 15 que está dividiendo pasa multiplicando, queda 0.5 por 15 igual a x. Ahora 0.5 por 15 es igual a 7.5, por lo tanto, esto es por lo tanto x igual a 7.5. Entonces nuestro cateto vale 7.5. Vamos con el ejemplo D.
En este caso no tengo hipotenusa, por lo tanto es la tangente a fuerzas. Entonces tangente de 45 es igual. A mí me gusta trabajar siempre con el coseno porque como es cercas, quiere decir cercas. Entonces tengo 45 grados, que es el ángulo, y coseno dice cerca se puede seno sobre coseno. Entonces el lado que está junto a 45 es x, pues seno, coseno, anoto x, que sería el cateto adyacente. Por lo tanto, el cateto opuesto es 3. Acuérdate, seno sobre coseno. Cateto adyacente, por lo tanto, cateto opuesto. La tangente de 45 grados es 1, igual a 3 sobre x. Aquí la x pasa multiplicando a 1. Y 1 por x es x, por lo tanto x es igual a 3. Entonces mi cateto adyacente, que es x, vale 3. Vamos con el ejemplo E. Aquí igual tengo el ángulo, pero no tengo la hipotenusa, por lo tanto voy a trabajar con la tangente. Recuerdo es seno sobre coseno. Co es cercas. Si tengo el ángulo cerca, el cateto adyacente es 8. Por lo tanto, lo opuesto es x, está enfrente. Observa, está enfrente. Adyacente, opuesto. Entonces, tangente de 35 es 0.700 igual a x sobre 8. Ahora 8 pasa multiplicando 0.700. Entonces 0.7 es igual a 0.700. Vamos a multiplicar a 8, que es igual a x. 0.7 por 8 es igual a 5.6, por lo tanto x es igual a 0.6. Nuestro cateto opuesto es 5.6. Espero te haya quedado claro el tema. Cualquier duda, sugerencia, opinión, me puedes dejar en mi página. No te olvides de regalarme un like, suscribirte a mi canal, es una situación muy motivante para mí. Nos vemos hasta la siguiente emisión. Chao.